De hecho, todo va a hablar de esto, ¿no? No tengo una Biblia con eso. Mateo 10, abran sus Biblias ¿No quiere el teléfono? Me acordé, ¿Sí? gracias. ¿O te comparto acá del Yo teléfono? tengo otro teléfono y si no puedo pasar, pero... Ya compro más cosas. ¿Sí? Es que no venimos de la casa de Rubén, venimos de la casa de mi mamá. Fue más rápido. sí. Más rápido. Ay, qué bueno. ¿Cómo está? Mateo 10, pues vamos a comenzar y dice así, ¿no? Esta es la elección de los 12 apóstoles. El nombre apóstol significa enviado del griego, eso es lo que significa apóstol, enviado. Y los 12 apóstoles son los que conocemos, los 12 discípulos. Antes de ser apóstoles tuvieron que ser discípulos, pasaron tiempo con Jesús. Jesús mismo los llamó apóstoles porque iban a ser los enviados a predicar el evangelio. Tú lo puedes ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero todo creyente, o sea, esto fue en el tiempo de Jesús, vamos a hablar en el contexto, y tuvo que tomar pues varones, ¿no? Primero unos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos, uno de ellos era ¿cómo se llama? Simón, que era que era guerrillero, ¿no? Simón. Y entonces se habla de esos discípulos, ¿no? Estos discípulos, sin duda, Dios toma, vamos a ir a 1 Corintios 1, 26 al 29, y lo puedes leer tú. Dice que Dios toma de lo necio y lo despreciable para avergonzar a los sabios, ¿no? O sea, Dios no tomó de lo mejor en sus discípulos, ¿no? ¿Por qué? Porque tomó gente secular, no tomó judíos instruidos, ¿no? El único que después tomó como un judío instruido pues fue el apóstol Saulo, ¿no? Que fue Pablo, ¿no? Pero puedes ver que los discípulos de Jesús sin duda eran discípulos que realmente no eran así personas tan instruidas o en letras, ¿no? Sino tomó así, ¿no? Personas comunes y corrientes, ¿no? O sea, comunes y corrientes, pero les hizo el llamado, ¿no? Entonces, primero tuvieron que ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Primero tuvieron que pasar tiempo con Jesús para que aprendieran sus enseñanzas y la doctrina. Acuérdate que los discípulos aprendieron la doctrina de Cristo, fue la primera iglesia en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles tú puedes encontrar que ahí fue la primera iglesia y se forma la primera iglesia después del Pentecostés. Pero antes sus apóstoles tuvieron que ser discípulos, prepararse. Todo creyente te tienes que preparar en las Sagradas Escrituras. No tenemos que tomar en vano la palabra, ¿sí? La palabra de Dios tiene que ser algo para nosotros donde la tomemos para estar preparados. ¿Qué le vamos a...? Estos discípulos los prepara para ir a predicar el evangelio, para hacer sanidades, para anunciar la buena nueva. Jesús a nosotros también como discípulos nos prepara ¿para qué? Para que anunciemos la palabra y sepamos de qué trata, ¿no? O sea, realmente lo que es la palabra de Dios, ¿para qué sirve? Para que el hombre se reconcilie con Dios. Acuérdate que hay una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado original. Y Dios quiere reconciliar a los hombres. Entonces Dios tuvo que formar primero a los 12 discípulos que fueron apóstoles después. Fíjate, vamos a leer del verso 1 al 4. Y dice, 12 apóstoles escogidos y comisionados. Tuvieron que ser escogidos primero y después ser comisionados para ir a predicar, para anunciar y para hacer las mismas sanidades y milagros que hizo Jesús. Fíjate, el verso 1 al 4. Los 12 apóstoles son listados, estos discípulos ya estaban preparados para ser enviados. Fíjate, vamos del verso 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, ese es muy conocido por nosotros, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista es el celote, ya me acordé, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Fíjate, entonces dice, la característica principal de esta lista es su diversidad. Jesús escogió a sus discípulos de trasfondos variados y diferentes experiencias de vida, ¿no? Como lo dice en 1 Corintios 1, 26 al 29, Dios tomó de lo necio, de lo despreciable. Dios no va a tomar
bueno, Dios toma de repente en la iglesia, ¿qué, no? Por ejemplo, toma de qué, de lo peor, ¿no? Acuérdate que Dios quiere reconciliar. O sea, en la iglesia, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién tiene necesidad de médico? ¿Quién tiene necesidad de médico? Los enfermos, no los justos. He venido a llamar a pecadores. En la iglesia está repleto de pecadores. Personas que han reconocido el sacrificio de Jesús en la cruz y que lo necesitamos. En la iglesia no vemos gente buena, ¿sí me entiendes? Que Dios va haciendo la obra y nos va a ir transformando. ¿Para qué? Para que después demos los frutos. La Biblia también dice, por sus frutos os conoceréis. Pero primero tienes que pasar un tiempo antes de ser apóstol, ¿sí? Con Cristo. ¿Para qué? Para que sepas de qué trata el Evangelio y para que sepas cómo es el carácter de un cristiano. Acuérdate que todo cristiano debe de ser un mini Cristo, ¿no? O sea, parecerse cada día más a Cristo, ¿no? O sea, vas a tener tus luchas, ¿no? Porque de repente ya te puede ganar la carne, ¿no? O sea, de repente, ching, ya fallaste, ¿no? Pero por eso tienes que crucificar tu carne con tus deseos y con tus pasiones y llevarla a la cruz, ¿sí? O sea, todo creyente debe de ser semejante a Jesús. Por eso Jesús toma así de lo necio, de lo despreciable, no toma de lo mejor, pero Él va a tratar con nosotros. Si nosotros nos entregamos a Cristo como creyentes, Él va a tratar con nuestro pecado, acuérdate, siempre lo va a tratar. Fíjate, los nombres de los 12 apóstoles son estos, excepto Judas, obviamente. Tiene un lugar importante en el plan de Dios de la redención. ¿Para qué Dios escogió a estos discípulos? ¿Para qué? Para que fueran y anunciaran. ¿Para qué Dios escoge a la iglesia? ¿Por qué Dios nos habrá escogido? Acuérdate que Pablo así lo dice en Efesios 1. Somos ¿qué? Pueblo escogido, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, no lo dice Efesios 1, lo dice Pedro, ¿no? Que dice que somos pueblo escogido por parte de Dios para anunciar el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos escogió, ¿no? Entre millones de personas. ¿Para qué? Para que anunciemos la verdad, para que prediquemos del amor de Jesús, ¿sí? A los hombres, a los que no conocen. Fíjate, dice, tienen un lugar importante en el plan de Dios en la redención, igual que la iglesia, incluyendo un papel particular en el juicio venidero. Vamos a Mateo 19:28, Mateo 19:28, ve a Mateo, Mateo 19:28, y fíjate, ellos tienen un papel importante, los discípulos, ¿eh? Y acuérdate que en el libro de Apocalipsis, si hemos leído, los 24 ancianos son parte de los 12 ancianos, los discípulos. Pero ve a Mateo 19:28 y fíjate, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, fíjate, vamos a seguir esta parte. Dice, y en la edificación de la iglesia, acuérdate que ellos fueron parte de la edificación de la iglesia. Ve Efesios 2:20, Efesios 2:20, vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 20, y dice así, dice Efesios 2:20, y dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, ellos fueron parte que formaron la iglesia. Pero acuérdate que ahora, bueno, vamos a seguir un poco más y lo explicamos. Ahora vamos a ir a... Y dice, y la Biblia promete que su posición y trabajo será recordado por la eternidad. Vamos a Apocalipsis 21, 14. Apocalipsis 21, verso 14, ¿no? Y dice así, fíjate, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, ¿sí? Entonces, si te fijas, realmente la iglesia fue formada también por los discípulos. ¿Para qué, no? Para anunciar. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? ¿La iglesia para qué ha sido hecha? ¿O para qué hemos sido llamados por el Señor? Para anunciar del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y qué papel juega la iglesia dentro del mundo? Acuérdate que la iglesia también está llamado para el plan de redención, ¿no? Para que prediquemos la buena nueva de salvación. Y la iglesia, tú vas a ir a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 28, Hechos de los Apóstoles no está cerrado. Ahora le toca parte a la iglesia que prediquemos. La gran comisión de Mateo 28, ¿cuál fue? Vayan y hagan discípulos y prediquen, ¿sí? La iglesia está hecha para predicar, ¿sí? A veces
¿Qué es lo que nos gana a veces? Fíjate, ahorita vamos a leer la parábola del sembrador, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando la palabra cae en 4 tipos de lugares. ¿Y qué es lo que pasa con la iglesia? La iglesia, cuando está bien cimentada en Cristo y cuando tiene la doctrina de Jesús, ¿qué va a hacer la iglesia? Va a ir a predicar. La iglesia no está hecha. ¿Qué te han hecho creer? Hay muchas iglesias que te han hecho creer que lo terrenal es lo importante. ¿Sí me entiendes? Lo que tú estás viviendo, tu día a día, lo que tú estás viviendo en tu trabajo, en tu familia, en tu apariencia física, ¿sí me entiendes? En lo que tú haces, en cómo te miras, en cómo te ves. Eso es lo que han hecho creer a la iglesia, pero realmente la iglesia, ¿para qué está hecha? Para glorificar a Dios y para anunciar el que llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la verdadera posición de la iglesia, ¿sí? Que prediquemos a Cristo, que anunciemos. Para eso es llamada la iglesia. La iglesia no fue hecha nada más para que nosotros vivamos en el mundo nuestros deleites, nuestros anhelos. O sea, sí, Dios en su misericordia, en su bondad puede cumplir los anhelos de tu corazón, te puede dar gracia, te puede dar favor, pero eso no es lo importante. La importancia de la iglesia es para anunciar a Cristo, que Cristo murió por los pecadores para darles salvación. Eso está hecho en la iglesia. Por eso Dios fundó a través de los apóstoles, Efesios 2:20, ¿sí? Y edificó la iglesia sobre los apóstoles para que fueran y anunciaran. Y por eso Hechos 28 no está culminado, porque la iglesia está aquí para glorificar a Dios, para anunciar. Más adelante vamos a ver si va a haber oposición, va a haber pruebas, va a haber persecución. ¿Quién por seguir a Jesús no va a tener esa aflicción? Pero gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo, como lo hemos leído en Hechos 9 y Hechos 26, Pablo fue perseguido, fue vituperado, fue azotado. Pero ¿qué dijo Pablo? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así debería de pensar la iglesia. Pero ¿qué pasa con la iglesia cuando tú estás sufriendo una prueba o cuando tú estás viviendo una persecución? ¿Qué dices? No, ya es mucho. Seguir a Jesús está muy pesado. Tienes que estar firme, hermano. Por eso la Biblia te dice así, estar firme en la fe. Pero ¿cómo voy a estar firme? ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración, cuando yo paso más tiempo con Jesús, cuando yo rindo mi vida a Cristo. Acuérdate que van a venir los ataques, van a venir las pruebas, la tribulación, pero ¿cómo yo voy a estar firme entre las acechanzas del enemigo? En Cristo, fundamentado en la roca. Es la piedra angular que rechazaron los edificadores, Cristo. Fíjate, sigamos esta parte, fíjate. Dice, es porque ya ha sido edificada con los apóstoles de Jesús y fue anunciada por los profetas, y un apóstol también tiene el don de profecía, es decir, todos los profetas y los apóstoles han terminado en un sentido como se habla. Fíjate, ahora, esta es la primera y única vez en Mateo que los 12 son llamados apóstoles. Apóstoles es un enviado. La palabra apóstol literalmente es enviado, fíjate. Llamado aquí, o mensajero o embajador, llamado aquí por primera y última vez apostoloi, con referencia pronta a la misión menor inmediata y a la que posteriormente sería grande. ¿Qué fue lo que hizo Isaías cuando fue enviado a predicar el Evangelio? ¿Qué fue lo que hizo Isaías en el capítulo 5? La Biblia dice que Dios puso un carbón encendido, que Él iba a hablar a un pueblo de labios inmundos. ¿Y qué dijo Isaías? Envíame a mí, envíame aquí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Predicar, anunciar, pero también en tu forma de vida, cómo estás adorando a Dios, ¿sí? Cómo estamos entregados al Señor, consagrados. Fíjate, la palabra apóstol puede significar mensajero, como dice, vamos a ir a Juan 3:16, refiriéndose a aquel que es enviado. Juan 3:16, vayan a Juan 3:16, vamos a Juan 13:16, fíjate, Juan 13:16, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Quién envía a predicar a los discípulos? ¿Quién te envía a predicar? El mismo Dios. Esa es la gran comisión. La gran comisión en Mateo 28 es eso. Vayan y prediquen. Ya estás discipulado, ya estás conociendo el Evangelio. Esa es la parte que anunciemos. Fíjate, ahora dice, Jesús es llamado apóstol. En Hebreos 3:1 dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es el apóstol? ¿Quién fue enviado por Dios para anunciar?
¿Quién se encarnó? Y sumo sacerdote nos reconcilió, entró al lugar santísimo una vez, como lo hacían los antiguos. Es el mismo, fíjate. Ahora, Pablo a veces usaba esta palabra en el sentido de mensajero o representantes, como en 2 Corintios 8:23, y dice, son mensajeros apóstoles de las iglesias, y posiblemente también en Romanos 16:7. Vamos a Romanos 16:7. Ve a Romanos 16, verso 7. Fíjate, dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, fíjate, viste, de 12 apóstoles, durante en el tiempo de los hechos de los apóstoles, ¿qué se hizo? Una iglesia de 5,000, ¿no? Y hubo más predicación. ¿Sí me entiendes? Después de Jesucristo, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, y Jesucristo ya había resucitado y bajó en espíritu, y después que les dio el Espíritu Santo en el Pentecostés Dios, y después ¿qué hicieron? ¿No? Dice que hubo la conversión de 5,000, ¿no? Ya lo leímos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque ya eran comisionados por Dios. Y aquí estás oyendo en Romanos 16:7 que Pablo ya le está hablando a otros hermanos como apóstoles, enviado. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. ¿Sí me entiendes? A veces se oye el nombre apóstol pomposo, ¿no? Y lo presentan así, el apóstol fulanito de tal, ¿no? Un apóstol es un enviado por Dios, ¿sí me entiendes? Un apóstol es el que está predicando también las buenas nuevas. Ese es un apóstol, el que ha sido enviado por parte de Dios. ¿Sí me entiendes? Fíjate, ahora, dice, sin embargo, Pablo también usaba este término de una manera más estrecha, refiriéndose a los 12 y a él mismo con dispensación. Ve nada más a 1 Corintios 9, 1 al 5 y vamos a tomar 1 Corintios 15, 7 al 10. Vamos a 1 Corintios 1, 9 al 5. Fíjate, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Fíjate, ahora, ve a 1 Corintios 15, 15, 7 al 10, ¿no? Y fíjate, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos como un abortivo. Pablo aquí, ¿qué está diciendo? Se le apareció primero a los 12 apóstoles y rumbo a Damasco, como lo leímos la vez pasada en Hechos 9, se le apareció, ¿no? Como un abortivo, como el último de los apóstoles, como si él ya estuviera muerto, ¿no? Me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, ¿cómo empezamos? Diciendo que Dios toma de lo vil y lo menospreciable. ¿Sí me entiendes? Y Dios, ¿qué tomó? No tomó de lo mejor. ¿Sí me entiendes? Y así está la iglesia conformada. Y puede haber hermanos, vamos a suponer aquí, puede haber también hermanos que pues dicen, bueno, yo no tenía tantos problemas, ¿no? como tú, ¿no? O sea, no me embarres, ¿no? O sea, pues sí podemos decir, ¿no? O sea, yo no tenía tantos así, a lo mejor yo no llegué de un trastorno de alcoholismo, de adicción, y yo no llegué así en otras cosas, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero todos los hombres, ¿qué necesitan? A Jesús en su corazón. ¿Qué es lo que necesitan todos los hombres? A Cristo. El problema del hombre realmente no es su problema. El problema del hombre es que está separado con Dios, ¿no? O sea, que realmente el hombre, ese es el problema, porque el hombre, ¿qué dice? O sea, mis problemas cuáles son, la economía, mis problemas cuáles son, ¿no? O sea, lo que estoy viviendo, ¿sí me entiendes? Realmente el problema del hombre es que estamos separados de Dios y necesitamos reconciliarnos con Cristo y buscarlo más, ¿sí me entiendes? Ser realmente un discípulo de Jesús. Eso es lo que necesita el creyente, entregar su vida a Cristo, morir a lo que uno quiere, morir a sus deseos personales, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo que necesitamos. Jesús mismo dijo, el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Ahorita lo va a decir. Fíjate,
en esta parte ahora, fíjate, nosotros también podemos ser discípulos de Jesús. El mandato de Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo 4:1-4 te dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará tanto a vivos como a muertos, que prediques la palabra en todo tiempo y en todo momento, con toda doctrina, porque llegarán tiempos donde no se predicará la sana doctrina. ¿A poco no hay iglesias donde, qué te dicen, no? O sea, todo que es bendición, todo es prosperidad, ¿sí me entiendes? O sea, iglesias que no están predicando la verdad, ¿no? O sea, pero sí llegarán tiempos, y dice que de los hombres tendrán comezón de oír, y se irán a las fábulas. ¿Y la iglesia para qué está hecha? Para que realmente anunciemos, ¿sí me entiendes?, a Cristo. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios al hombre? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? ¿Sí me entiendes? Y que realmente vivamos como creyentes, como Dios quiere que vivamos aquí la vida. Que nos esforcemos, sí, con nuestras luchas, con nuestras pruebas, pero que renunciemos a lo oculto, que renunciemos a lo vergonzoso, que renunciemos a lo que no le agrada a Dios, que llevemos nuestra carne diario al madero, que le digamos: Señor, que ya no vivas yo, sino que tú vivas en mí, Señor, que me ayudes a crucificar mi carne, porque yo no puedo. Fíjate, ahora sigamos, vamos del verso 5 al 6. Fíjate, el verso 5 al 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué era lo que quería Jesús? Que primero se predicara ¿en dónde? En Israel. La Biblia dice que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. ¿A dónde fue anunciado primero la salvación? A los judíos. ¿Qué le está diciendo aquí Jesús? No entres donde haya gentiles primero. Jesús anunció a los gentiles, pero a los discípulos primero está diciendo: ve y anuncia a la casa de Israel. No le anuncies primero a los gentiles. ¿Y por qué le dice? Y donde haya camino de samaritanos no entrar. Samaria, acuérdate que fue conquistado por Asiria en las deportaciones, en la conquista, en los libros de los reyes de Israel. Y los samaritanos estaban contaminados con las costumbres de los asirios, ¿sí? Entonces por eso vemos en Juan 4 a Jesús con la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, ¿sí? Entonces por eso Jesús les está diciendo: primero ve a la casa de Israel y anúnciale. Y Oseas 4:6 te dice así: mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que quería Dios primero? Anunciarles que la salvación de Cristo había venido a la tierra, y primero tenía que anunciarle a los judíos antes de anunciarle a todos los gentiles. Esa era la primera forma de Jesucristo y la primera instrucción. Y fíjate, instrucciones viene de la palabra parageleín, no soy muy bueno pronunciando. Esta palabra en el griego tiene 4 usos primordiales, viene del griego, acuérdate que esa es una traducción, y dice: es la palabra regular usada en la militar para mando, es la palabra usada para llamar a un amigo pidiendo ayuda, es la palabra que es usada por un maestro para dar reglas, preceptos para sus estudiantes, y es la palabra regularmente que se usa para dar un mando imperial. Esa fue la palabra que Jesús usó en instrucciones para la gente. Literal, que les dijo: ve y anuncia. ¿Sí? Fíjate, y ahora ve a Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, ve a Mateo 28, 16 al 20. Fíjate, Mateo 28, 16 al 20. Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, ¿qué te está diciendo aquí, no? O sea, eso fue para los discípulos en ese tiempo, pero para la iglesia es lo mismo, ¿no? Ven y predica, ven y anuncia, ¿sí me entiendes? ¿Sabes cuál debería de ser la preocupación del creyente? Anunciar a Cristo.
La Biblia te dice así, ¿no? Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo creo que Dios no miente, ¿no? O sea, si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, y tú empiezas a predicar, sí va a haber oposición, va a haber pruebas, va a haber dificultades. Pero cuando tú estás predicando, cuando tú estás anunciando, Dios también se preocupa por tus cosas. Eso es lo que debería de hacer la iglesia. ¿Sí me entiendes? Anunciar. ¿Sí me entiendes? Y también te dice aquí, y guardando todas las cosas que os he mandado. Todo creyente que tiene que hacer, obedecer a Dios. ¿Y cómo? A través de la palabra. ¿Y qué es lo que tenemos que anunciar? Sí, la iglesia está compuesta. ¿Para qué? Para que ahí se predique la palabra y que los creyentes guarden la palabra. ¿Por qué el hombre no quiere ir a Cristo? ¿Por qué dicen, no, imagínate pasar 2 horas escuchando el Evangelio, 3 horas, imagínate ahí iglesia, discipulado, oración, esto, tanto tiempo aquí encerrado, ¿no? ¿Sí me entiendes? Me empiezan a decir así, tanto tiempo encerrado y voy a estar aquí, y voy a tener que escuchar, y voy a tener que, ¿sí me entiendes? Pero ¿para qué es la iglesia? Porque en la iglesia se da la palabra de Dios, y ahí está la instrucción del Señor que quiere para cada uno de nosotros. Y es el agua viva, esa es la palabra. Jesús se mostró como el agua viva. Y necesitamos la palabra todos los creyentes para ser también lavados y les podamos enseñar a otros. Imagínate, llego a donde voy a inscribir a mi hija al kinder. Imagínate, y no lo puedes meter a un kinder, donde a lo mejor un kinder cristiano me queda muy lejos, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Y tienes que meterla, pero ¿qué te dicen? Es que, pues aquí vemos la inclusión, ¿no? Y de repente, si te llega un papá con papá y tiene hijo, ¿sí me entiendes? Es normal, ¿no? Y todo es normal, ¿no? O sea, todas las cosas son normales. Entonces yo como creyente digo, tengo que ver en amor, ¿sí me entiendes? Tengo que ver en amor, tengo que amarlos en el amor de Jesús, pero tengo que cimentar a mi hija en los valores de Cristo, ¿sí me entiendes? Para eso está la iglesia, para que nos cimentemos en los valores de Cristo como creyentes, ¿sí? O sea, para que la iglesia realmente esté cimentada. ¿Qué es lo que trata la Biblia? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Si nosotros no estamos cimentados, aquí te está diciendo, guardando todo lo que está dicho, si nosotros no estamos cimentados en Cristo, ¿qué vamos a hacer? De repente te van a decir como creyente, vamos a suponer, ¿no? Y yo conozco una persona, ¿no? Y dice, no, yo vivo muy bien en mi casa, tengo a mi familia muy bien, y en la casa no hace falta nada, los trato muy bien, y todo está muy bien en la casa, pero sí puedo adulterar, ¿no? O sea, no te lo dice así, ¿no? Pero te dice, pero puedo echarme una caña al aire, ¿no? Y lo ven como normal, ¿no? Cuando la iglesia no debe de ver eso como normal. Dice, hay de aquellos que llamen bueno a lo malo. Por eso nos dio la palabra Jesús. Y sí va a ser difícil guardar la palabra, y va a ser difícil, porque acuérdate que va a haber una lucha entre tu carne y el espíritu, y a veces se va a revelar y va a ser difícil y va a haber oposición, y tú vas a predicar el evangelio y te van a decir, y hasta los mismos de tu casa a veces se van a levantar, porque te van a decir, oye, pues si tú antes lo hacías, ¿no? Y te van a decir así, te van a cuestionar, pues si tú eras un relajo antes de llegar al Señor, y mira cómo vivías, y ahora te vienes a hablar de Cristo. Sí, porque hemos vuelto a nacer, realmente hemos sido convencidos, la iglesia ha sido convencida de que Cristo ha muerto por los pecadores para que lo anunciemos, y que hay una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado original. Ese es el problema del hombre, ¿sí me entiendes? Pero el hombre todo ya lo ve como normal y todo lo normaliza. Y si tú eres un joven, vamos a suponer los jóvenes de 18, 16 años, nada más cuídate, ten cuidado, no te vayas a embarazar. Y todo lo ven como normal, ¿no? ¿Y tú qué dices como iglesia? Eso no está bien delante de los ojos de Dios, ¿no? O sea, y no vamos a juzgar, ¿no? O sea, no vamos a decir, oye, sí, antes sí lo éramos, y antes lo hacía y lo hacía más, ¿no? Pero he vuelto a nacer porque he sido convencido de que el pecado nos separa de Dios. Y a lo mejor puedes caer como creyente, porque nadie estamos exentos, esta es la casa del jabonero, ¿sí? Y nadie estamos exentos de caer en algo, nadie. Por eso la Biblia nos dice que no tengamos mayor concepto del que sí, sino el que ha sido dado por medio de la fe. Pero ¿qué hacemos? ¿En dónde nos fortalecemos? Si estamos por pie, si estamos de pie, no es porque nos jactemos, no, sé toda la palabra, evangelizo muy bien, conozco a Jesús y todo, no.
Si estamos de fe es por pura misericordia, por pura bondad, por pura gracia, por puro amor inmerecido, por la gracia. Por eso estamos de fe, de pie, no para que nos jactemos, no para que digamos somos los mejores. Aquí lo está diciendo Dios tomó de lo vil y lo menospreciado. ¿Sí me entiendes? ¿Y de dónde toma al hombre el Señor? De lo peor. ¿Sí me entiendes? No toma los mejores, toma de lo peor. Fíjate, sigamos esta parte. Ahora ve, ahí empezaba la prédica, ¿sí? A través de Israel, fíjate. Y ahora dice, entonces, fíjate, por camino de gentiles no vayáis. Fíjate, Romanos 1:16 dice, primero es la prédica a quién, al judío primeramente y también al griego. Después el evangelio iría a los samaritanos y a los gentiles, pero tenía que comenzar con las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Así llamó a los profetas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los profetas tenían anunciado irle primero a predicar cuando viniera Cristo en carne a las ovejas perdidas de Israel. El juicio de Dios empieza por la casa de Dios, ¿no? Tenía que empezar por ahí. ¿Por qué? Para que se les anunciara. ¿Sí me entiendes? Entonces tú ves a los judíos ahora que esperan a Cristo en el muro de los lamentos y todo vino. ¿Sí me entiendes? Pero fue primero a dónde? A la casa de Dios. Eso fue. Fíjate ahora, este es el sentido de Jeremías 56, de Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, aquí lo está diciendo, sus pastores las hicieron errar. ¿Quiénes eran sus pastores? Sus sacerdotes. Acuérdate que Ezequiel desde ahí les mostró, les dijo Ezequiel, tú vas a ser mi testigo, mira, ve a las cámaras que tienen abajo del templo, mira, ve lo que hacen. Unos fornican, otros idolatran, otros adulteran, otros mienten. Lo llamó mi testigo y le anunció, ¿sí me entiendes? Y le dijo, mira, ¿sale? Fíjate, ahora ve del verso 7 al 15, vamos del verso 7 al 15, dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os probéis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Fíjate, el obrero dice, mas en cualquier ciudad o aldea que entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Vamos a parar tantito aquí. Los primeros discípulos, ¿qué les dice Jesús? Los primeros versos, ¿qué les dice Jesús? Vayan y hagan lo mismo que yo. Sanen enfermos, limpien leprosos, liberen endemoniados, a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos poder de hacer nada, ¿sí me entiendes? Quien hace la obra es Cristo y está en su voluntad, pero sí tienes el poder para doblar rodillas, para orar, ¿sí me entiendes? Y sí tenemos poder y Él sí lo puede hacer, ¿no? Pero ¿qué es lo que le está diciendo ahora? Los siguientes versos que les dice, no tomes nada. Y Pablo dijo que no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando Pablo se está refiriendo a esto y que el obrero es digno de su salario, hay iglesias que están grandes, ¿sí me entiendes? Y iglesias que son grandes, iglesias que necesitan, ¿sí me entiendes? Y de repente los pastores solamente se dedican a la obra, eso es lo que está diciendo también. Jesús les dijo, no lleven nada, ¿sí me entiendes? No lleven nada, ¿sí? No se provean, no lleven aquí su economía, su dinero, no, nada, ¿sí me entiendes? De gracia recibieron, van a recibir de gracia. ¿Qué le está diciendo? Yo les voy a proveer. Entonces tú puedes ver iglesias grandes de repente. Y yo, por ejemplo, ayer que estaba platicando con una persona que iba a una iglesia grande en Nesa, y él decía, no, es que en esa iglesia puro dinero. Bueno, son los que a veces ni ofrendan ni diezman y son los que más se quejan, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y entonces, esa iglesia es grande y necesita el recurso. Yo no sé cómo, nunca he entrado a esa iglesia, ¿sí me entiendes? Pero a veces hay iglesias que necesitan, pero el recurso no se debe de hacer como un ídolo, ¿sí me entiendes? O sea, hay pastores que necesitan de eso, ¿por qué? Porque se están dedicando de tiempo completo al ministerio, ¿sí? Y por eso tienen que entregar su vida a Cristo y necesitan del recurso, eso es lo que está diciendo. Hay pastores que tienen que sustentar sus gastos y tú tienes que predicar la palabra, aunque, ¿sí me entiendes? Ese es el mandato, aunque no seas pastor, aunque no seas nada, ¿sí me entiendes? Y ese es el mandato para nosotros.
¿Sí me entiendes? Que vayamos y anunciemos a Cristo, ¿no? O sea, no porque nos vaya a dar dinero, nada, no, ¿sí me entiendes? O sea, eso ya es aparte, ¿va? Fíjate, sigamos. El verso 11 dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí Cristo? Lo que está tratando de decir aquí Jesús, que cuando tú vayas y prediques el Evangelio y te reciban, que la reciban con gozo. ¿Sí? Jesús mismo dijo que quien rechaza, rechaza al que me envió. ¿Y quién lo envió? Dios. Y cuando tú entres a un lugar y rechacen el Evangelio, no te están rechazando a ti, están rechazando ¿a quién? A Jesús. Y rechazar a Jesús es rechazar ¿qué? La vida. En el poder de tu boca está ¿qué? La vida y la muerte. Rechazar a Cristo es rechazar a todo. Cuando nosotros estamos predicando el Evangelio y de repente puede haber hasta en nuestra familia que de repente rechazan a Cristo y tú le estás diciendo: mira, hay una separación entre Dios y los hombres. El pecado te separa de Dios, el pecado original. Pero si no quieren recibir a Jesús, Jesús también te dice: no contiendas, no pelees con nadie, solamente ora. Quítate el polvo de los pies y sigue a la otra aldea. Así lo va a decir más adelante. Que no te duela cuando la gente no reciba al Señor. A mí me duele y me enferma. ¿Sí me entiendes? Y me pone de punta porque yo... ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces digo, yo veo toda la creación y digo: bueno, Señor, si tú formaste todo. Pero ¿sabes qué luego dicen las personas? Dicen así, yo he escuchado personas que lo dicen: para creer todo. Para creer es estar muerto y volver a nacer. Solamente vas a creer así. ¿Cómo puede creer un hombre en el reino de Dios? Como le dijo Jesús a Nicodemo: tiene que volver a nacer de agua y de espíritu. No puede entrar al vientre de su madre, tiene que volver a nacer. No van a entender el Evangelio si no han vuelto a nacer. ¿Sí me entiendes? Fíjate, ahora el verso 14 dice: y si alguno no nos recibiere y si oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, el juicio de Dios se va a mostrar en algún momento, ¿no? Y todos a veces decimos: no, fíjate, ahora, en estos versos, fíjate, Mateo 4:17, primero Jesús como empezó, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos traían el mismo mensaje de Jesús que predicaba, simplemente llevándolo sobre un área mucho más amplia que Jesús pudo haber hecho por sí mismo. Ahora, la autoridad para estos discípulos para resucitar muertos es notable. Sin embargo, el cumplimiento posterior fue registrado en Hechos 9. Ya lo leímos, acuérdate cuando Saulo tiene la conversión, ¿con quién? Con Dorcas, es resucitada, y también me parece que un paralítico es sanado, ¿no? Entonces, y lo puedes ver desde el pórtico de Betsaida, ¿no? Cuando un paralítico es sanado por medio de Pedro y Juan, me parece que les dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesús, ¿sí? Y ahí ya empieza, ¿no? Todo. Y ahora, y 20, y no había duda de otros casos registrados, fíjate. Ahora, ya dijimos, de gracia recibiste, fíjate, ahora, fíjate, Jesús no les cobraba a sus discípulos: de gracia recibiste, dad de gracia. Y él esperaba que ellos dieran ministerio a otros sin cobrar. Este es el principio fundamental para los mandatos que seguían. Qué gran escándalo es para un hombre traficar con regalos con los cuales pretende haber recibido por parte del Espíritu Santo, de los cuales él no es maestro sino siervo. Aquel que predica para ganarse la vida o para hacer una fortuna es culpable de sacrilegio más infame. ¿Vale? O sea, las iglesias están ¿para qué? Para anunciar, ¿sí? Las iglesias están hechas para eso, ¿no? Si tú ves una iglesia como un negocio, estamos mal. ¿Sí me entiendes? Si la vemos así, estamos mal. Es que hay muchas iglesias que... Hay muchas, ¿sí? Pero también hay iglesias que predican la verdad. Si tú ves una iglesia como eso, no. Hay que anunciar a Cristo. Ese es el mensaje de la iglesia, ¿sí me entiendes? Anunciar a los hombres, a Cristo, ¿sí? Ese es el mensaje importante, ¿no? O sea, Pedro lo dice, ¿no? En
Segunda de Pedro capítulo 2, falsos maestros, falsos profetas que introducirán que herejías destructoras y que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. A estos, huye. ¿Sí? O sea, cuando no te dicen que te tienes que enderezar, que tienes que buscar a Jesús porque el pecado te separa de Dios y todo es permisivo y tú nada más ven y trae tu sobre, no importa, tu corazón por ahí déjalo. ¿Sí me entiendes? Y cuando no te dicen que el pecado te separa de Dios, ahí está el problema. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, ¿sí me entiendes? Y que en algún tiempo, ¿qué dice? Va a ser más tolerable el juicio de Sodoma y Gomorra que ¿dónde? Que la misma tierra, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo que se tiene que anunciar, ¿no? O sea, digo, si va a ser mercadería el hombre, pues mejor sigamos trabajando secularmente y poniendo más negocios y todo, ¿no? ¿Sí? O sea, eso dedícate, ¿no? Pero la iglesia no está hecha para eso. La iglesia está para que anunciemos. Y tú puedes ver falsos maestros, falsos profetas con Judas y con Segunda de Pedro 2 y te vas a dar cuenta cuál va a ser el camino de ellos y a dónde van a terminar. ¿Sí me entiendes? O sea, pobres, ¿no? Hay de aquellos, dice Jesús, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor es que se amarre una piedra de molino y que se arroje al mar. Hay de aquellos. Dios va a pedir cuentas de cada alma y Dios te va a decir, a ver, ¿qué onda? ¿Predicaste la verdad o qué hiciste? ¿Sí? Fíjate, ahora, dice, y la casa que fuere digna, mas si no fuere digna, aquellos que sí recibían a estos discípulos pueden esperar ser bendecidos, vuestra paz vendrá sobre ellos. Acuérdate que quién es la reconciliación entre Dios y el mundo, Cristo. Fíjate, ahora, Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cuando tú vas y predicas el evangelio y cuando tú estás anunciando, no te enojes, ámalos, ora por ellos, pero sí salte, sacude. Y más, ¿no? ¿Qué tienes que hacer con las tinieblas? Imagínate, bueno, tengo muchos amigos seculares, pero me invitan a alcohol, me invitan a fiestas, me invitan a esto, son piedra de tropiezo, puro materialismo se habla. Entonces, ¿qué se dice? Sacúdete, ¿sí me entiendes? Sí, no la hagas de Espíritu Santo, o sea, no podemos ser el Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? El Espíritu Santo es el único que convence al hombre. Nosotros no podemos hacer de Espíritu Santo. No es que voy a evangelizar y se burlan de Dios, se mofan de Dios. Aquí está diciendo, quítate el polvo de los pies y sacúdelos y ve a otra aldea, va a ser más tolerable. Pobres de ellos. ¿Qué dijo Esteban cuando estaba siendo lapidado? Perdónalos, no saben lo que hacen. Fíjate. Segunda de Timoteo 2 te dice así, no tengas nada que ver con discusiones tontas, inútiles, porque bien sabes, solo conducen a peleas. No pelees por causa del evangelio. ¿Sí me entiendes? A veces yo sí peleo, ¿no? Y sí me frustra, ¿no? O sea, es algo que digo, ¿cómo pueden rechazar el agua viva? Y como que no alcanzo a entender mi corazón, ¿no? O sea, como que no alcanzo, ¿no? Digo, o sea, ¿de dónde? Pero también te dice la Biblia, no pelees, sé paciente, no estés en peleas necias, que nada te llevan, nada. Tienes que verlos en amor, no vamos, como iglesia no vamos a hacer creer a nadie, lo único que nos queda es orar por ellos. Ha habido gente que estaba en la iglesia antes, ahora dice, no, ya no quiero nada, y ahora se quejan de la iglesia, ¿sí me entiendes? O sea, yo he escuchado, hermano, digo, es que no es la iglesia. Somos nosotros, es nuestro corazón. ¿Sí me entiendes? Que a veces no quieres ir a la luz, ¿por qué? Porque te gustan más las tinieblas. ¿Sí me entiendes? O sea, me quedo callado, no me los escucho. Pero ¿por qué no quieren ir a la luz? ¿Sí? Ahora fíjate, el verso 16 al 20, vamos desde el 16 al 20. Fíjate, dice, he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús cuando dijo prudentes como serpientes y sencillos como palomas se refiere a que pues no contendamos, otra vez se está refiriendo, que seamos sencillos. Fíjate, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas nos azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y tú puedes ir a Hechos 26 cuando Pablo estaba frente a Agripa
Y Agripa, un rey judío, dice así: por poco, por mucho me persuades a hacerte como tú, o sea, cristiano. Y Pablo le contestó: por mucho, por poco, Dios quisiere que se volvieran como yo y quitaran de mí estas cadenas. Y cuando se refería a las cadenas, eran las cadenas, no que estaba encarcelado y estaba mostrándose como preso, sino era la opresión. Dios quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad y que escucharan el mensaje de Cristo. Fíjate, ahora, he aquí yo os envío como ovejas. Jesús libre y honestamente advirtió a sus discípulos que enfrentarían persecución, ya que fueron enviados sin protección policíaca o militar. Él los envió como ovejas. Y cuando dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, a pesar de su oposición vulnerable, los seguidores de Jesús no eran llamados a defenderse con formas mundanas de poder. Ellos debían permanecer sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. El siervo de Dios no tiene que ser contencioso. O sea, ya, para acabar. Y si te estamos predicando la palabra, o si hay oposición, no debemos de ser contenciosos. Lo único que podemos hacer es sacudirnos el polvo de nuestros pies e irnos. Vamos. No somos llamados, por eso está diciendo: sé como una serpiente, como una paloma. Y a veces te van a rechazar, y a veces cuando tú ya estás cada vez más firme en la fe y más cimentado, pues sí les vas a decir, y a veces vas a querer, ¿sí me entiendes? Pero que no te entre como Pablo, ¿no? El celo de Dios cuando entró a Efesos, ¿no? Que dijo, vio la idolatría y vio al Dios de esto, al Dios de aquello, y luego al Dios no conocido, de este les vengo a hablar, ¿sí? O sea, le enardeció el Espíritu de Dios, y a veces así pasa, ¿no? Hay un celo por Dios. Fíjate, y guardaos de los hombres porque os entregarán. Jesús también les advirtió que serían perseguidos por hombres en el ámbito civil, concilio, y en el ámbito religioso y sinagogas. Podían esperar persecución por parte del ayuntamiento, ¿sí? Y ahora, ¿cómo empieza la persecución con el creyente? Cuando hay oposición, ¿no? Cuando no todo sale igual, cuando hay problemas, cuando hay pruebas, pero hay que discernir si eso viene de quién viene, ¿no? ¿Quién te quiere separar, ¿no? ¿Quién quiere que tú no busques a Dios? Pero por eso la Biblia te dice: estad firmes. Cuando hay oposiciones, cuando tú no quieres ir a la palabra, cuando tú no quieres orar. La persecución no va a ser como en este tiempo de los discípulos, aquí en México. Tal vez en otros lugares sí, ¿no? Y aquí en México tenemos así como el libre culto, ¿no? Y podemos predicar el Evangelio y podemos anunciar, y todavía no hay una ley que quite el libre culto, pero vete a países árabes donde se habla el musulmán, ¿no? Del Corán. O sea, ahí los hermanos tienen que ir a iglesias que están a 3 kilómetros y por la nieve y todo. Y aquí en México tenemos un privilegio, pero va a haber oposición. A ellos tienen la persecución así, ¿no? Por medio de Satanás, a través del Islam. Pero tú te vas a tener persecución cuando tú no quieres escuchar la palabra, cuando tú no quieres orar, cuando tú no quieres ir a la palabra. Esa es una oposición. ¿Quién te va a decir? ¿Quién te dice la carne del enemigo? Pasa más tiempo en Netflix, ¿para qué? Ve al cine. No, primero dale tiempo a Dios, antes que todo, antes de todas tus labores. Eso es también ser un discípulo. Antes de lo que tú hagas en el día, empieza como con un devocional, leyendo la palabra, estudiando, orando. De mañana te buscaré y te hallaré, de madrugada. Eso es lo que tiene que hacer todo cristiano: ir primero a los pies de Jesús, antes de hacer todo lo que tengas que hacer. Va a haber oposición, va a haber luchas, va a haber pruebas. Él te va a querer separar, Él va a querer de repente levantarse, si me entiendes, y engañarte, y a veces también va a ser tu carne. Te va a decir: ay, no, qué flojera levantarse tan temprano, ¿no? O sea, y pues, imagínate, tengo que ir al trabajo y me levanto a las 5 de la mañana para orar y hacer un devocional, no, mejor me duermo otra media hora más. ¿Y qué dice Jesús? Velad y orad, ¿no? Para no entrar en tentación. O sea, es el maestro, ¿no? Entonces sí podemos, ¿no? De repente, o en la noche, podemos darle un tiempo a Dios entre familia, vamos a orar. Y llevas a tu esposa, a tu familia, a los pies de Jesús, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra, vamos a unirnos como hermanos. Cada casa puede ser una iglesia, y cada casa puede luchar las batallas, las pruebas, la aflicción a través de Cristo, con la oración, con la palabra, que es la espada. Y si nos da herramientas la Biblia con las cuales nos podamos defender contra las asechanzas de Satanás. Fíjate el verso 21-23.
Dice, la extensión de la persecución aún entre las familias de la ciudad. Dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Fíjate, Jesús dijo, yo no he venido a matar paz, sino espada. Todo lo que nos separa de Dios podría ser síntoma de persecución, y si no, también distractores. Tratan de que no prediquemos, de que no hablemos de Cristo, bueno, ya lo dijimos, cuando no queremos orar. Fíjate, y ahora el hermano entregará a la muerte al hermano. Jesús sabía que en algunos casos el evangelio iba a dividir familias, y que aún de la persecución más amarga se llevaría a cabo entre familia. El evangelio puede dividir, pero no es para que nosotros que conozcamos del amor de Jesús rechacemos a nuestros familiares. Juan 3:16 te dice, de tal manera ha amado a Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para quien cree en Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, y seguir a Jesús también no es color de rosa, ¿no? O sea, ve 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 a 9. Te dice que así como el oro tiene que ser probado como un metal precioso para mostrar su incandescencia, así vuestra fe tiene que ser probada para que después que surja en honra, gloria y alabanza a Dios. Seguir a Jesús no va a ser difícil, no va a ser fácil, ¿no? Pero es mejor camino. Seguir a Jesús va a haber oposición, va a haber pruebas, va a haber luchas. Seguir a Jesús, y te dice 1 de Pedro 5:9. Primera de Pedro 5:8 dice que vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente a ver a quién lo devora. ¿Sí? Y Primera de Pedro 5:9 te dice así, que así como nosotros, varios hermanos en el mundo, están sufriendo los mismos padecimientos, no somos los únicos. ¿Sí? Y va a haber pruebas, va a haber luchas, y sí se va a levantar. ¿Sí me entiendes? Y tú vas a ver al de enfrente y vas a decir, bueno, es bien impío y todo le sale, ¿no? ¿Sí o no? Y a veces puedes decir eso, ¿no? Pero su camino hacia dónde va. Pobre, ¿no? O sea, no te fijes en lo aparente, porque esos son distractores. Fíjate en lo eterno. No te fijes, ¿no? O sea, es como en la película de la Pasión de Cristo, ¿no? Cómo Jesús va al flagelo, va al martirio, y de repente sale Satanás con un bebé cargándolo y diciéndole así, mira, ve, yo cuido a mi hijo. Y así a veces te trata de decir, no, mira, yo me preocupo por mis hijos, por mi pueblo, y tu Dios te abandonó. No, Dios dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿no? Fíjate, ahora, sigamos esta parte, 21 al 23, ¿no? Nos quedamos, fíjate, ahora, vamos del 24 al 25, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, Jesús lo llamaron Belcebú, ¿no? Los fariseos, ¿no? Y le dijeron cuando decía sanidades, demonio tiene. Y Jesús dijo, ¿cómo puede echar Belcebú a Belcebú, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué nos esperamos como creyentes? ¿Qué te esperas a veces como iglesia, ¿no? De repente, o sea, a veces como iglesia han hecho creer, ¿no? Y de repente ven la historia de José el soñador y Dios le dio gracia, pero ven toda la aflicción que primero sufrió José el soñador antes de que Dios le diera gracia. Y a veces nada más se van a lo bonito y te han pintado un evangelio bien bonito, bien cool, así curioso. ¿Sí me entiendes? Te han pintado así un evangelio así súper bueno, todo sale bien, y todo te va a ir bien, y todo va a estar bien, y todas las cosas van a fluir, y cuando estás con Cristo todo fluye. Y a los buenos les pasan cosas buenas, y a los malos les pasan cosas malas. No, es cierto, no. Seguir a Jesús va a haber oposición, seguir a Jesús va a haber luchas. Seguir a Jesús es estar firme, pedirle a Dios, dame firmeza. Pues tan solo como murieron los apóstoles. Como mártires. Así es. Y eso es lo que a veces nos espera. Pero ¿cómo? Ahora, fíjate, esta ya es la segunda referencia en Mateo, en la que tenemos a Jesús siendo asociado con Satanás por sus enemigos. Mateo 9:34 sugiere que era un insulto frecuente, ¿no? O sea, y a veces
te van a insultar, hermano. Yo he escuchado, oye, estos se sienten cristianos, como dicen, comen santos y hacen del baño diablos y te critican y, ¿a poco tú ya? Y yo creo que yo pongo mis alabanzas de repente, estoy ahí trabajando y yo creo que a mí no me dicen nada luego por la cara, ¿no? Y a lo mejor dicen, no, este cuate me va a decir algo, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Pero de repente, o sea, pero sí hay, ¿no? O sea, sí hay oposición. Ahora ven del verso 26 al 31, ya casi acabamos. Así que no le temáis, por nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de verse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, como los discípulos lo acaban de decir, no teman al que mata el cuerpo. Este cuerpo es material. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel puede destruir del alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Y qué te dice Pablo? Guarda la salvación con temor y con temblor. El cuerpo se puede ir, ¿no? Y de repente en las persecuciones eran martirizados. Y el cuerpo se puede ir, todo se puede ir. Pero la salvación se guarda con temor y con temblor. ¿Y temor qué es? He reconocido a Cristo en mi vida. Lo he reconocido antes que todo. Antes que mi familia, que mi casa, que mi trabajo, que todo lo que hago. He reconocido el sacrificio de Jesús en la cruz. Fíjate, ahora dice el verso 29, ¿no? Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en tierra, si vuestro Padre, pues aún nuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios cuida a los animalitos, si Dios cuida, ¿cuánto más te va a cuidar a ti como iglesia? Hay que tener fe, hay que pedirle fe al Señor. Señor, también dame fe en la prueba, dame fe. Tú estás conmigo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Fíjate, si la persecución o la amenaza de la persecución nos refrena de hablar o predicar la palabra de Dios, entonces de alguna manera Satanás ha tenido victoria. Tal vez su amenaza de persecución no nos ha tenido éxito en herirnos físicamente, pero sí ha tenido éxito en refrenar la obra por la palabra de Dios. Fíjate, ahora vamos a Mateo 13. Hay 4 tipos de palabras. Bueno, ustedes lo ven, ¿no? Pero Mateo 13 habla de 4 tipos de palabras. Ve a Mateo 13, fíjate. Y nada más la vamos a explicar. Mateo 13. Tú la vas a leer con calma y vamos a explicar. Fíjate. Vete al verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Primero lees los primeros versículos en casa y después tomas esto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que la primer palabra o la primera fue sembrado sobre el camino, la primera semilla, es el sembrador. Fíjate. Y ahora, y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esa es la segunda semilla, te habla de 4. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? Ahora, el 3, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿En dónde debe de caer la palabra? En tierra firme. Pidámosle a Dios que la palabra caiga en tierra firme en nuestras vidas. Fíjate. Ahora, Juan 16:33 te dice que en el mundo tendrás aflicción, pero confía, he vencido al mundo. Vámonos, para terminar, vámonos del verso 32 hasta el final, vámonos, ¿va? ¿Quién es Mateo? Mateo 10. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjate, lo que Cristo es para nosotros en la tierra, eso es lo que será para Cristo en el cielo. Lo que Jesucristo sea para nosotros en la tierra, nosotros seremos para Él en el día del juicio. Si Él es querido y preciado para ti, tú serás querido y preciado para Él. Si tú piensas todo de Él, Él pensará todo de ti, ¿no? O sea, y Jesús no ha venido a unir, ¿no? O sea, Jesús cuando dice que ha venido a meter espadas, que, o sea, a veces los mismos de nuestra propia casa nos van a rechazar como creyentes, pero no es para que los veamos con rencor, es para que los veamos en amor. Y a veces puede haber disputas, disensiones, pero ellos no han resplandecido la luz de la verdad en sus corazones, no han creído. En ti ha sido quitado un velo, pero tienes que verlos en amor. Tienes que seguir orando por ellos. Va a costar, porque sí va a costar de repente, ¿no? O sea, cuando uno es terco en el Evangelio, yo me considero un terco en el Evangelio y soy así, ¿no? Es que, y a veces ellos no saben. Y a veces yo me vuelvo un terco y les quiero decir, no, es que, ¿cómo? Y no, es que, ¿cómo crees? Y se burlan, se mofan a veces de Dios, ¿no? De repente hasta los mismos de nuestra casa. Porque se burlan. Y yo tengo un familiar que dice, yo le pedí una vez que hubo un temblor y dijo, yo le pedí al edificio, no te caigas edificio, ¿no? Y a veces se mofa. Y yo digo, y yo veo a esa persona y digo, ay, Dios mío, dame paciencia, dame amor. ¿Sí me entiendes? Pero eso es lo que tenemos que hacer, amarlo, o sea, y de repente amarlos, y nos va a costar, porque a veces va a ser una lucha, ¿sí me entiendes? Va a ser una lucha, pero lo único que nos queda es orar por ellos. Y la Biblia también cuando te está diciendo que el que pierda su vida a causa de mí, fíjate, la espada de la que Jesús habló a veces atravesará por familias. Hebreos 4:12 también se refiere a la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra. Y te dice, toma su cruz y ven en pos de mí. Tu cruz no es particularmente tu problema o prueba. La cruz significa una cosa, muerte a ti mismo, pero resurrección de vida en Dios. Lo lees en Romanos 6:1-4 y 1 de Pedro 2:11. Y cuando la Biblia te dice que el que pierda su vida a causa de mí la hallará, y negarnos a nosotros mismos, negarse ¿qué es? A nuestros deseos, a nuestros anhelos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos que es conveniente para nuestra vida. Si seguimos a Jesús, a veces vamos a perder cosas que nos agradan a la carne y que queremos. Pero es mejor seguir en Cristo que seguir sin Cristo. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Y pues, primeramente te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Y perdona también esta nación, Señor, porque pues, también no te conocen, Señor. No saben tú quién eres, Señor. Pero pues nosotros te empezamos a conocer, Señor. Empezamos a reconocer tu sacrificio en la cruz, Señor. Empezamos a saber tú quién eres, Señor. Te hemos visto, Señor, como un espejo a gloria de experiencia, Señor. Tu gloria, Señor. Y sabemos, Señor, que pues algún día tú vendrás, Señor. Y para eso también, así como llamaste a los discípulos, Señor, pues nos has escogido entre millones, Señor, a la iglesia, Señor. Solamente cimiéntanos sobre la roca, Señor. Porque a veces sí hay cosas que de repente nos turban, nos afligen, nos preocupan, Señor, y a veces hay cosas que de repente también, pues, tanto nuestra carne como el enemigo a veces nos quieren separar de ti, Señor, pero como dijo Pablo, Señor, ¿qué nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor? Ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo bajo, Señor, nada, Señor, nos podrá separar de tu amor, Señor.
Ayúdanos, Señor, a dar buen testimonio de ti, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz, Señor, a negarnos a nosotros mismos, ir en pos de ti y a predicarte, Señor, porque mucha gente también te necesita, Señor. Cimiéntanos, Señor, como cimentaste a sus discípulos, Señor, y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, y ayuda a cada uno de los que está aquí en sus pruebas, en sus luchas, Señor, y fortalécelos, Señor, como tú lo hiciste, Señor, con Elías, Señor, cuando fue perseguido por Jezabel, Señor, bajo un ángel y lo fortaleció, Señor. Ayúdalos, Señor, fortalécelos, Señor. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén. Amén.